Hola, 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 ¿qué tal mis amigos? Dios les bendiga donde tú te encuentres. Vamos con toda la buena actitud, porque si Cristo con nosotros y Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Vayamos siempre con muy buena actitud y vamos a recoger muchas bendiciones. Bueno, pues ya estamos en la sección Pregúntale al Pastor, la sección que te responde preguntas de la Biblia y las preguntas de la vida. No hay peor pregunta que la que no se hace. Muy bien, pues vamos inmediatamente a la sección de preguntas y respuestas. Pastor, la creencia y enseñanza de María en la Iglesia Católica es muy fuerte y muy arraigada porque es parte de nuestra cultura y raíces al grado de venerarla y adorarla. Porque en la práctica como católicos es lo mismo venerar y adorar. Mi pregunta como creyente estudiante de la Biblia es la siguiente. ¿Es bíblica la doctrina siempre Virgen de María? Le saludo y le agradezco sus atenciones. Mi nombre es José Aldo Bustamante de la Ciudad de México. Les agradezco muchísimo, ¿verdad? A ti, estimado José Aldo, por esta pregunta. La pregunta que me haces, ¿es bíblica la doctrina siempre Virgen de María? Te voy a dar respuesta cabal a tu pregunta tan importante para millones y millones de creyentes en México y en el mundo. La Iglesia Católica Romana tiene como doctrina y dogma de fe la virginidad perpetua de María, con la muy conocida y célebre expresión siempre virgen, establecida por el Segundo Concilio de Constantinopla en el año 553 después de Cristo, y la mencionada doctrina fue confirmada por otros dos concilios ecuménicos, el cuarto de Letrán en el año 1215 y que quedó asentada en la doctrina 801, y el segundo de León en el año 1274 en la doctrina 852, y por el texto de la definición del dogma de la Asunción en el año 1950 en la doctrina 3.903, en el que la virginidad perpetua de María es aducida entre los motivos de su elevación en cuerpo y alma a la gloria celeste. Rezan estas dos doctrinas católicas romanas. Les menciono que tenemos varias preguntas esperando una respuesta sobre el tema de la Asunción de María. Doctrina 100% católica, más no bíblica y extrabíblica, que daremos una respuesta en su momento a la pregunta de la Asunción de María en otro espacio, en esta misma sección. Así que cierro ese paréntesis. Bien, la tradición de la Iglesia Católica Romana ha presentado a María como virgen antes del parto, durante el parto y después del parto, afirmando, mediante la mención de estos tres momentos, que no dejó nunca de ser virgen. Esto lo afirma la tradición de la Iglesia Romana y lo tienen como un pilar fundamental en su dogma, enseñanza, doctrina, fe, en sus fundamentos. Pero la pregunta es, ¿este concepto, doctrina, es bíblico de que María siempre virgen? Antes de internarnos en la búsqueda de las escrituras específicas de la Biblia, es importante comprender el por qué la Iglesia Católica Romana cree en la virginidad perpetua de María. La Iglesia Católica Romana ve a María como la Madre de Dios y la Reina del Cielo. Los católicos creen que María tiene un lugar exaltado en el cielo, un lugar muy cercano, un acceso muy cercano de primer nivel a Jesús y a Dios el Padre. Tal concepto no es enseñado en ninguna parte en la Biblia. No existe ni un solo versículo que hable la Biblia al respecto de eso. Es más, aunque María hubiera ocupado tan exaltada posición, que no lo es, y que lo menciona la doctrina de la Iglesia Católica Romana, mas no la Biblia,
El haber experimentado la relación sexual no lo hubiera privado de ganar tal nivel, aunque no lo dice la Biblia. Y te comento que el sexo dentro del matrimonio no es pecado. Dice Hebreos 4:2. Honroso es el matrimonio y el hecho sin mancilla. María de ninguna manera se hubiera contaminado a sí misma por tener relaciones sexuales con José, su esposo. Todo el concepto de la perpetua virginidad de María o siempre virgen está basada en una enseñanza antibíblica, extrabíblica, que se estableció como doctrina oficial romana en el Segundo Concilio Ecuménico de León del año 1274, como ya lo mencioné, y reafirmado en 1950. Así que, ¿qué es lo que dice la Biblia acerca de la perpetua virginidad de María, el siempre virgen? Bueno, usando la Nueva Biblia América, la cual es una traducción católica de la Biblia, podemos ver que la perpetua virginidad de María no es enseñada en la Biblia. En Mateo 1:25 nos dice: Él no tuvo relaciones con ella hasta que ella dio a luz un hijo y él le llamó Jesús. Él, José, no tuvo relaciones sexuales con ella, María, hasta que ella dio a luz a un hijo, Jesús. El significado de esta escritura es abundantemente claro. José y María no tuvieron relaciones sexuales hasta después que nació Jesús. Así lo dice en blanco y negro la escritura, sin forzarla, sin meter, No. Es la escritura tan clara. Ahora, Mateo 13:55 y 56 declara: ¿no es el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? Los católicos argumentan que los términos griegos para hermanos, para hermanas, en esos versos pueden referirse también a familiares masculinos y femeninos. No necesaria y literalmente a hermanos y hermanas carnalitos. Sin embargo, el significado implícito está muy claro, muy claro. Ellos, las personas que en ese momento, y a los lectores que va dirigida ese relato, cuando lo escribió Mateo, pensaban en Jesús como el hijo de José, el hijo de María, y hermano de Jacobo, de José, de Simón, de Judas, y el hermano de un número y nombre no mencionado de hermanas, por lo menos 2, de ahí para arriba. Padre, madre, hermano, hermana. Lo menciono y lo subrayo en mayúsculas, que es necesario deformar el significado del texto anterior para interpretar el hermanos y hermanas como primos o parientes. ¿Por qué? Porque la escritura lo menciona muy claramente. Al padre, a José, a la madre de Jesús como María. Simplemente la interpretación de que los hermanos mencionados en este verso no son hermanos carnalitos por parte de María, sino primos y parientes lejanos, esa es una interpretación muy forzada, no corresponde, sacada de la chistera. Pero veamos más versos en la escritura para aclarar lo que les estoy mencionando. Mateo 12:46 nos dice: mientras él aún hablaba a la gente, su madre y sus hermanos estaban afuera queriendo hablar con él. Y si vamos también a Marcos capítulo 3, 31 al 34. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Jesús le respondió: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos.
Lucas 8, 19 al 21. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se las avisó diciendo: tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Él entonces, respondiendo, les dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Y Juan 2:12. Después de esto descendieron a Capernaum Jesús, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Y el último versículo donde se menciona a María y a los hermanos de Jesús es en Hechos 1:14, cuando están en el aposento, previo a la ascensión de Jesús. Estaban todos los discípulos y se lee la escritura en Hechos 1:14. Después de que les dijo que aguantaran en Jerusalén porque iban a recibir el poder del Espíritu Santo para que le fueran testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, en el último de la tierra, se lee previo a que viniera sobre ellos el Espíritu Santo. Hechos 1:14. Todos estos perseveraban unidos en oración y ruego. ¿En oración a quién? Al Padre, no a María. Con las mujeres y con María, la madre de Jesús. María estaba pidiendo también, juntamente como los demás, y con sus hermanos. Pues bien, todos estos textos que mencionan la madre de Jesús con sus hermanos, si ellos fueran sus primos o los hijos de José de un matrimonio previo, entonces, ¿por qué se le menciona con María con tanta frecuencia? Ese es el punto. Simplemente porque esos hijos, esos 5 hermanos de Jesús y esas hermanas, por lo menos 2, eran hijos de María en una relación entre José y ella. La perpetuidad virginal de María, o la frase de la doctrina romana católica, siempre virgen, queda simplemente como una evidencia que una cosa es lo que dice la Biblia, que es la palabra de Dios, y otra cosa son lo que dicen las tradiciones de la Iglesia Católica Romana. ¿A quién tú vas a creer? ¿A la Biblia o a las tradiciones de la Iglesia Católica? Aunque la Iglesia Católica pone a la Biblia, a las tradiciones de la Iglesia Católica y al presbiterio, los ponen en el mismo nivel. Nosotros simplemente ponemos a la Biblia como la única y suprema autoridad. Si no me habla conforme a eso, es que no les ha alumbrado. Ahora, la doctrina o dogma de la perpetuidad de María o siempre virgen no es bíblico, es antibíblico, extrabíblico, y es una clara contradicción de lo que dice la palabra de Dios. Y se atenta a la inteligencia, se atenta a la verdad, al sentido común de las personas, de la buena voluntad, de la fe, y es un atentado a la correcta interpretación de la Biblia, que es la palabra de Dios. Toda persona, y esto lo digo con mucha seriedad, tiene derecho en creer lo que quieran creer y debe de ser respetable. Pero nosotros, como iglesia cristiana evangélica, y como algunos nos llaman despectivamente protestantes, solo creemos que la Biblia es la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo, como dice Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y como dice 2 Pedro 1:20-21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por eso, la Biblia nos enseña sin error al Dios vivo y verdadero, que merece toda la alabanza y gloria por siempre. Por cuanto a la Biblia, para nosotros es la palabra de Dios. La Biblia tiene autoridad soberana sobre todos los asuntos de los hombres. Toda doctrina, toda enseñanza, toda práctica en la iglesia
entre los creyentes, entre los hijos y las hijas de Dios, tiene que estar regulado por la Biblia. En la iglesia cristiana evangélica, nos llaman protestantes, las confesiones de fe han de estar siempre subordinadas a la palabra de Dios, de la que derivan en todo momento su autoridad. No lo que diga la Biblia, no lo que no diga la Biblia, es considerado para nosotros extrabíblico. Todo lo que contradiga lo que nos enseña la Biblia, lo consideramos antibíblico, venga de quien venga. Es más, Pablo dijo, si aún yo mismo o un ángel del cielo les trae otro evangelio, sea anatema. Y quiero terminar con el Salmo 119:60. La suma de tu palabra es verdad y cada una de tus justas ordenanzas son eternas. Esa es mi respuesta. Yo te agradezco a la pregunta. ¿Y qué más puedo decir? A la ley y al testimonio. Que Dios les bendiga muchísimo. Solamente yo te digo que si lo dice la palabra de Dios, yo lo creo. Si no lo dice la palabra de Dios, no lo creo y no lo recibimos porque es extrabíblico y es antibíblico. Dios les bendiga muchísimo. Te espero en la próxima pregunta. Y te recuerdo que nos visites en nuestro canal, que te suscribas si no lo has hecho, que nos regales un like, que compartas nuestra liga, comparte también este podcast en tus redes sociales. Sé feliz. Y te recuerdo, no hay peor pregunta que la que no se hace. Nos vemos para la próxima Pregúntale al Pastor. Bendiciones.